De las gestiones pasadas de Juan de los Santos, Manuel Jiménez, El Cañero, ¿cuál usted cree que fue más deficiente en términos administrativos o financieros? Mira, yo desconocía, tú me preguntas ahora, de los alcaldes pasados, pero yo no tenía ningún interés, yo ni siquiera sabía quién eran los alcaldes. De una mujer que se maneja bastante. ¿Usted ve a Divo Astacio como futuro candidato o presidente de la República? Por supuesto, porque Dios es una persona muy joven y puede ser, ojalá yo pudiera verlo. Yo dudo que lo pueda ver, pero ojalá yo lo pueda ver porque esa es su trayectoria política y esa es su profesión. Él es un político de profesión. Entonces, claro que sí. Madeline, muchas mujeres sueñan con ser exitosas, empresarias, y usted lo ha soñado. También algunas con ser madre. Según algunas informaciones que me han llegado, en algún momento usted tuvo una pérdida de un hijo. Sí. ¿Cómo pasó? Este viernes en la entrevista con Wilmer Castillo recibimos a la Magister Madelaine Capellán. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en Con Wilmer la entrevista. En el día de hoy me siento muy feliz de la entrevista que vamos a sostener en el día de hoy. Es una dama, una verdadera dama, que como ustedes ya han visto en el título del video, nos hablará de muchas cosas buenas, sobre todo porque en un mundo donde muchas veces el poder se mide por títulos, cargos o influencias, hoy vamos a hablar sobre una parte de la historia que usualmente se cuenta muy poco y es lo que no es tan visible. Ella es madre, es hija, es profesional, creyente y sobre todo una mujer resiliente. Es una servidora pública con principios intachables. Es una mujer de carácter y con una sólida trayectoria en toda su vida académica y profesional. Hoy nos acompaña en Con Wilmer la entrevista Madelaine Capellán, actual directora administrativa de la Alcaldía de Santo Domingo Este. Pero no solo ella es directora, ella es licenciada en Derecho, licenciada en Psicología Clínica, una mujer que tiene además una maestría en Diplomacia y Law International, es decir, Derecho Internacional, un diplomado en Docencia Superior y actualmente cursa un doctorado en Ciencias Sociales. Y si continúo con el currículum, creo que vamos a tomar al menos 20 minutos de la entrevista porque de veras que tiene una preparación bien extensa. Con nosotros, Madelaine Capellán. Buenos Bienvenida. días. Qué halagada me siento de todas esas cosas que tú dijiste. Primero porque es un joven, Wilmer es el disruptivo. Entonces un joven que hable así de una persona mayor, realmente me siento muy, muy halagada. Gracias por todo eso que ha dicho y adelante con la entrevista. Estoy lista para ti, para darte parte de mi experiencia. A todos ustedes, parte de la experiencia que en estos 50 y 20 años he acumulado. Así que, adelante, Wilmer. Muchas gracias, Madelaine, y lo agradezco. Sabes que hoy no simplemente venimos a hablar aquí de política, sino también para conocerla. Y mucha gente ahora la ve en el municipio de Santo Domingo Este y en la vida pública, a pesar de que usted tiene mucha trayectoria profesional en su vida académica, pero siempre se ha mantenido backstage, o sea, detrás de cámara. Y mucha gente le surge la pregunta, ¿dónde nació Madelaine Capellán? ¿Cómo era su entorno familiar? ¿Alguna experiencia que contar? Bueno, pues yo he sido muy afortunada y le doy gracias primero a Dios por proveerme de esa familia. Yo nací en un entorno rural. Yo vengo de Tamboril, un pequeño pueblo que se llama Tambor, es decir, el río Tamboril, río Licey, sonaba y dicen las personas que tenía el ruido de tambor. Y ahí donde viene Tamboril.
Me crecí con mis padres que le agradezco muchísimo, ambos fallecidos, y mi abuela, que fue una mujer aguerrida y me enseñó a ser mujer. Mi abuela, yo pienso que en mi epitafio va a decir, aquí yace una mujer que vivió para vivir. Pero eso yo se lo debo a mi abuela. En el 1920, cuando las mujeres no usaban pantalones, mi abuela se ponía los pantalones de mi abuelo y iba donde los peones a dirigir la cosecha de café. Obviamente mi abuelo también tenía una mente muy amplia que dejaba que la abuela se pusiera los pantalones de él, porque en la comarca decía, iba Tetén con los pantalones de Dilio, en tono despectivo. Pero yo crecí escuchando todas esas historias. Y recuerdo que cuando tenía 7 años, mi primer trabajo fue cuando tenía 7 años, porque yo estaba encargada, era responsable de contar a las mujeres, ustedes jóvenes no entienden esto, en los cafetales se contratan peones y cada mujer va, usualmente eran trabajos de mujeres, y las mujeres tomaban cada semilla de café y le entraban en un cajón. Luego eso al final del día se le pagaba por cajas y cajones. Y recuerdo vívidamente, y eso me ha marcado, que una vez yo hacía los palitos, cada 5 yo marcaba. Y una vez viene una de las mujeres y yo le estoy marcando y tiene 4 palitos porque me ha traído 4 cajas. Y ella me dice, no, son 5. Y yo 4, pero a 7 años uno no tiene la capacidad de tener esa firmeza. Y yo me puse a llorar. Gritos, ¿Y el gritos, motivo gritos. de llorar? El motivo era que ella decía 5 y yo decía que era 4. Yo sabía que eran 4. Entonces mi abuelo ve que la niña está llorando y viene y se acerca. Y yo le cuento, mira, ella dice que son 5 y son 4. Y mi abuelo me dice, no importa, ponle 5. Lo importante es que tú sepas que ella no lo está haciendo bien, que ella está robando, fue la palabra que me dijo. Wow. Y desde ese momento fue cada vez que yo tengo la oportunidad de hablar, porque eso marcó mi vida. Es decir, muchas veces yo dejo pasar las cosas, pero conociendo a la persona, entendiendo de quién eres, sin inmiscuirme mucho en atacarte o atacar a esa persona. Muchas personas con esta anécdota que usted nos cuenta, le gustaría saber, cuando niña usted era extrovertida, introvertida, el empoderamiento estaba en su casa, que era su abuela. ¿Cómo usted tomó eso para sí, para construirse a sí mismo? Mira, en esa época no se hablaba de mujer, no se hablaba de empoderamiento, sino que era lo que era. Es decir, era la admiración que tú tenías y tú seguías los ejemplos. Es decir, en ese momento yo fui afectada, no, yo fui inculcada en esos valores que las mujeres podían, que se podía hacer. Mis tías y mi madre, mis tías fueron todas a la escuela. Mi abuela tenía un 8º curso, que en ese momento era mejor que un título universitario de hoy. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué usted dice eso? Bueno, porque el conocimiento, primero no había tanta información. Y segundo, cuando tú sabías leer y escribir, estoy hablando en los 40. Bueno, antes de los 40, porque mi abuela ya estaba casada en el 1922, que fue cuando ella se ponía los pantalones. Pero ya ella era emprendedora, cosía, tenía un colmado que en ese momento se llamaba pulpería. Entonces ella era una emprendedora. Entonces yo nací en ese ambiente de que era lo normal. Claro. Yo no sabía que no se podía. Claro. Y sobre todo en esa época, Madeline, yo no estaba evidentemente vivo, pero sí habla mucho de el autoritarismo que tenían muchos hombres, de la limitación que tenían hacia las mujeres y todo lo demás, que esto provocó que muchas mujeres tuvieran que ser más fuertes de lo normal y tuvieran que salir adelante a la mala, como decimos popularmente. ¿Qué esfuerzos usted tuvo que hacer para salir de esa zona rural hacia Santo Domingo? ¿Con qué se enfrentó usted? Miren, yo salí de Santo Domingo ya bastante grandecita. Es decir, yo salí, cuando yo te digo que me crié ahí,
en Tamboril no era tan rural. Cuando te hablo de mi abuela es en Bocas del Licey, otra comunidad mucho menos pueblerina. Pero ya cuando yo nací en Clínica, en Santiago, ya había otro entorno. Es decir, no era tan difícil la situación. Y yo vi a mis tías, todas eran maestras. Porque en ese momento, en esa época, lo que no empoderaba a las mujeres era la parte económica. Es decir, porque esa mujer la criaban para ser dependiente de un hombre. Pero en mi familia, mis tías eran 4 hermanas. Mi mamá sí no estudió, mi mamá no se hizo bachiller. Hizo 8º curso y se casó con mi papá. Pero en esa época ya era otra cosa. En mi casa ya papá tenía una Opel, tenía vehículos. Es decir, era otra situación, no la de mi abuela con la que yo me crié. Claro. Es decir, y entonces la crianza en ese momento era donde te criaba la abuela, los abuelos, los padres, los tíos, los vecinos, porque cualquier vecino te decía, mire, eso no se hace, váyase para su casa. Son las 12 del día, ¿qué usted hace en la calle? Es decir, era una crianza diferente ahora. No estoy catalogando buena o mala, sino diferente, donde uno podía hacer y deshacer. Pueblo pequeño, las tías profesoras, es decir, ya los muy joven, además de coger el café, yo también era la sustituta maestra de mi tía en 3er curso. Oh, wow. Así que eso como que viene de familia. Es decir, la enseñanza es parte de usted. Exacto. Usted vio maestros, vio agricultores, vio jornaleros, vio médicos, porque vio de todo. En ese momento, cuando niña, ¿usted con qué soñaba hacer? ¿Política? No, nunca. Porque el crecer era educarse. Usted tiene que educarse y luego, pero no solamente el bachillerato, usted tenía que tener una profesión para entonces luego usted continuar con su vida familiar, casarse, pero en mi casa primero era el estudio. Es decir, digo que soy afortunada porque ahora en retrospectiva veo que no todo el mundo se crió de esa manera. Es decir, yo veo que amigas que me dicen, no, yo tuve que trabajar para estudiar, nací en un hogar monoparental. Es decir, que ahora que yo me doy cuenta de los privilegios que yo tenía. Y me siento, no culpable, porque no hay sentido de culpabilidad, pero me siento que no le di lo suficiente a mis padres, a mis tíos y abuelos, las gracias, porque yo pensaba que eso era lo normal. Sí. Es decir, no era, porque mis primos también iban, somos 30 y pico de primos. Así que todos nosotros se nos educaba primero. Usted sabe que en nuestro país tenemos la costumbre de que hemos normalizado la pobreza. Hemos entendido que ser pobre es lo normal, es lo cotidiano, es lo que todo el mundo debe ser. Incluso cuando tú tienes una estabilidad, una clase social media o alta, muchas personas dicen, no, ella es la hija de papi y de mami. ¿A usted le tocó enfrentarse ante eso? ¿Qué comentarios usted decía? Porque estamos ante una mujer que tenía en esos momentos ciertos privilegios que muy pocos tenían. Privilegios, pero adquiridos. Claro. Es decir, no se nos daba nada por darnos. Recuerdo que cuando estaba en mi casa se vendía leche y venía del campo en un burro, bidones, y yo tenía que medir y vender. Entonces en la noche mi abuela me daba 10 centavos para comprarme un cerito. Oiga eso, 10 centavos. Pero yo tenía que ganarme esos 10 centavos. Claro que sí. Y había que hacer los oficios de la casa. Había que levantarse a limpiar el frente de la casa. Y una vez, porque uno va de jovencito, ya adolescente, uno se va creyendo de todo. Claro. Y me dice mi abuela que tengo que cocinar, que tengo que aprender a hacer habichuelas. No me gusta cocinar. Y le digo, no, porque yo voy a tener servicio en mi casa, yo no voy a tener que hacer eso. Y mi abuela me dice, ¿y cómo tú vas a dirigir el servicio si no sabes hacerlo? Entonces, muy cierto. Había que hacer las cosas para aprender.
Ujú. Es decir, no era que yo podía decirle, en el campo tú tienes mucha servidumbre, muchas personas que te ayudan. Estamos hablando de los 60, donde todavía se encontraba el servicio doméstico, que ahora tan escaso es. Pero antes era tú tener 5 o 6 personas trabajando en la casa, no era nada. La niñera, la que lavaba, la que planchaba, todo era. Entonces yo le digo a Sara, recuerdo a Sara, Sara, tráeme un vaso de agua. Y mi abuela me corrige y me dice, vaya y búsquelo usted. Entonces era una enseñanza de que no eran privilegios. La humildad se le implantó también. Claro, porque es que usted tiene que aprender a hacerlo, usted no puede mandar, vaya y búsquelo. ¿Qué es eso? Así mismo. Mi estimada Madeline, ¿cómo usted llega acá a Santo Domingo? Bueno, no sé si deba decir esto, pero bueno. Arriésguese. Yo entro a la universidad con 16 años. Y en la universidad, en ese momento no se llamaba Pucamaima, era la Ucamaima. Yo soy matrícula 3075. Es decir, que no hay forma de que ustedes determinen en qué año era. Porque en ese momento todavía el número, Ujú. la matrícula no tenía el año. Yo dije, déjame ver si me dice la matrícula para deducir el número, pero no hay forma. No hay forma. Entonces, ahí en la universidad conseguí un novio, 16 años, una niña. Y entonces me mandaron a los Estados Unidos de vacaciones, porque ya mi papá en el 69, en 1969, ya mi papá viajaba. Ujú. Y me mandaron a los Estados Unidos para que yo me olvidara de ese novio, porque no cumplía. Y le gustaba ese novio en ese momento. 16 años, por supuesto. Y entonces, al regreso, me quedé allá. Allá estudié. Yo salí con dos semestres de la universidad. Estudiaba ingeniería civil, que entré a la facultad de ingeniería por el novio. Oiga eso. No porque No porque le gustaba la ingeniería. en ese momento uno como que no sabía. Los números no le gustaban muy bien. Le iba bien en ese momento. Sí, yo siempre he sido buena en los números. Ok. Entonces me fui a los Estados Unidos, allá estudié en el Hunter College y ahí fue que definí cuál iba a ser mi profesión. En los años 70 iniciaba la revolución digital, que en ese momento uno le llamaba todavía computadora y era tarjetitas de IBM, y me enrolé como analista de sistema, aprendiendo a programar RPG, Fortran, COBOL, que ahora son lenguajes totalmente diferentes. Obsoletos, pero con esa base Claro. me mantuve. A mí me decía mi mamá, yo no sé lo que ella estudia, computadora, no entiendo eso. Estudia odontología, que todo el mundo tiene dientes. ¿Y qué usted le dijo cuando ella le dijo eso? Bueno, no, porque ya yo estaba ya yo veía la innovación, Claro. veía el futuro, me gustaba, era diferente, me destacaba porque era diferente. Claro. Porque mis primas estudiaron, mis primas y primos son odontólogos. Así que se supone que yo iba a estudiar o ingeniería o odontología. En ningún momento se pensó, porque aquí no existía esa profesión. No, claro. Entonces estudié, me hice analista de sistema, programadora, y entonces empecé mi vida familiar allá en los Estados Unidos. Pero eso le permitió también tener muy buenas oportunidades laborales. Usted fue gerente de call center, de muchas cosas relativas a la tecnología, zonas francas, manufactura, y en una de esos lugares. Tu debida diligencia. Sí, claro que sí. En uno de esos lugares, usted sin pensarlo se convirtió en jefa de quien probablemente usted no pensó que iba a ser el alcalde de Santo Domingo Este. Bueno, a mí no me gusta la palabra jefa, porque yo pienso que uno viene a este mundo a dos cosas, a enseñar y a aprender. Eso es el único sentido que yo le doy a la vida. Tú vienes a aprender, en una vez tú eres maestro y en otra eres estudiante o participante. Pero volviendo a tu pregunta, sí, en esa época, Dio Astacio,
el alcalde Diego Astacio, trabajó en un call center. En ese momento se digitaba la información y yo era la gerente general de esa planta, Caribbean Data Services, que todavía hoy en día tengo muchísimas amistades, porque en esa época yo también era joven, pero los muchachos que trabajaban eran mucho más jóvenes. Yo era la señora mayor, yo era la doña. Pero para darte algo de Dios, desde ese momento, en esa época, te digo que son 30 y pico de años, hemos mantenido la amistad, obviamente con lapsos de tiempo donde uno no se codea mucho, pero siempre hemos mantenido la amistad. Y desde esa época, él demostró que era un líder. Ya a las 3 semanas, 4 semanas de él estar empleado, se le entrenó como supervisor. Pero a los 6 meses, él hizo los cálculos, en ese momento se pagaban, creo que 500 pesos al mes. Y él quería una casa, y él dijo, pero 500 pesos al mes, yo voy a ganar 6,000 pesos al año. Eso me lo contó ahora. Sí, claro. 6,000 pesos, no, yo tengo que irme de aquí. Y se fue, pero siempre se mantuvo esa amistad. Y en el reencuentro, ya como adultos, es gran satisfacción porque yo me llevo muy bien con su madre, con sus hijas, con su esposa, una gran mujer, Evelyn, mi amiga. Así que he dado frutos. ¿Cómo es la vida? Usted Así se es. convirtió en superior, en jefa de Dio en su momento y ahora es funcionaria de su gestión. Él es mi jefe, él es mi líder y lo admiro muchísimo. Yo admiro muchísimo a Diego Astacio. Una señora como usted, con tanta experiencia, formación profesional, que ha estado en firmas importantes de este país, en empresas internacionales, no necesita, y yo lo sé, ni siquiera acercarse a la política, porque tiene usted muchas competencias y condiciones y oportunidades para ganarse el dinero de diversas formas. ¿Cómo Diego Astacio la convence a usted, primero, de ser la estadista backstage, de estar detrás de cámara, si puedo decir el rol de las encuestas, de esta parte de proyectos, de la parte técnica para que esa campaña fuera exitosa? ¿Cómo Diego Astacio, a una mujer, la convence con esa trayectoria? Mire, yo necesito que usted sea esto. Usted se negó, usted aceptó. ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue un proceso que se fue dando a medida que yo me fui involucrando con la comunidad. El alcalde duró varias semanas. Ven, ayúdame. No, yo no soy política, no me interesa. Todavía yo le decía a Santo Domingo Este, Costa del Faro, de aquel lado. Es decir, no. Hasta con ese poder de convencimiento y de liderazgo que tiene, me convenció. Entonces vi el potencial, uno se va involucrando, la comunidad me atrae porque yo no había tenido, porque cuando tú eres jefe, y yo he estado en posiciones de gerencia, uno no se da cuenta de dónde vienen esos empleados, cómo viven, pero en política tú entras a todos los rincones y tú ves cómo vivimos. Uh-huh. Y entonces tú ves los niños, tú ves las mujeres, entonces eso me enganchó, eso me agarró. Y ahora estoy enamorada de Santo Domingo Este, Costa del Faro. Los barrios de Santo Domingo Este, cuando usted estuvo en la campaña, ¿qué le parecieron? ¿Cuáles fueron sus anécdotas en esos momentos? Bueno, aunque usted estábamos en la parte técnica. Sí, pero nosotros hacíamos caminatas todos los días. Y parte de entender y ver cuáles eran las necesidades para realmente crear cuál iba a ser la política de gobierno, es tú involucrarte. Y de ahí viene mi formación familiar. Es decir, que usted tiene que involucrarse para saber hacer las cosas. Entonces yo no podía hacer una encuesta si yo no iba. Yo no podía solamente ver a ese encuestador. Entonces íbamos a los barrios. Probablemente el alcalde dio 10 vueltas a Santo Domingo Este, porque se caminaron todos y cada uno de los barrios. Son 129 barrios.
Katanga, Los Tres Brazos, Loreña, y veía necesidades muy básicas de educación, de formación, de niños. Eso me enganchó. Yo le engancho. Eso me enganchó. ¿Y le motiva hoy en día a hacer? Me motiva mucho más a hacer un gobierno municipal que sea para la gente y por la gente. Es decir, eso es parte de... Y el conocimiento diario y la interacción, porque la política no ha terminado. Yo recibo a todo el que vaya a mi oficina, porque creo que ese municipio que paga un pasaje y que llega, estas son las instrucciones que le doy usualmente. No, la doña no está aquí, no, yo siempre estoy. Obviamente hay veces que tú puedes llegar y yo estoy en una reunión, pero si me deja ese papel, yo siempre llamo, devuelvo la llamada. Porque si tú te trasladas hasta el ayuntamiento, es por alguna necesidad. Y si yo puedo ayudar, voy a ayudar. Y yo soy testigo de que usted toma las llamadas. Mire, usted sabe que cuando yo estaba haciendo mi investigación para hacerle la entrevista y conocer el interesante perfil que usted tiene, yo cuestioné a varias personas, algunos de la oposición, otros del gobierno, y yo le pregunté sobre Madeline Capellán a alguien que me voy a reservar el nombre por temas éticos, pero es de la oposición. Y yo le dije, ¿qué tú piensas sobre la directora administrativa Madeline Peña? Y me dijo, yo no sé qué tú piensas, pero lo que yo sé es que es una mujer intachable, recta y una mujer que es lo mejor que tiene Diego Astacio. Y es alguien de la oposición que me dijo eso. Y yo me sorprendí porque usualmente la oposición tiene un rol de atacar, pero cuando me dio esas referencias sobre usted, para mí realmente fue muy sorprendente eso. ¿Qué opinión le merece a eso? Que de hecho, su tasa de aprobación como funcionaria en la alcaldía de Santo Domingo Oeste es la mejor entre los directores. Usted está en conocimiento de eso. No, porque yo no sigo las redes. Tú me ves muy poco. No es que no las siga. Yo veo todavía Facebook, porque ahí fue que inicié. Obviamente estoy tratando de moverme a Instagram, pero yo hago muy pocas publicaciones porque siempre respeto la privacidad de con quien hable, lo que hago. Pienso que no debe de exponerse todo lo que uno hace. Entonces, cosas muy puntuales, pero no sigo las redes porque sé y entiendo que bajo toda respuesta, si lo estoy haciendo bien, tengo que esmerarme en hacerlo mejor, porque siempre está el proceso de mejora continua. Yo creo firmemente en la mejora continua. Y si me atacan, entonces me voy a sentir aconcojada. Exacto, porque como ser humano, a mí no me importa lo que digan. No, uno las críticas sí las internaliza y sí le hace en efecto. Entonces, para ni una cosa ni la otra, ni para que se me suban los humos a la cabeza de que estoy haciendo las cosas bien, ni para desmotivarme. Así que, pero me alegra mucho escuchar que alguien de la oposición emita esa opinión. Y esa ha sido mi trayectoria. Es decir, yo soy transparente, tengo que decirte no, te digo no. Tengo que decirte sí. ¿Y por qué? Que eso choca en la política. Claro. Porque aquí te dicen quizás, tal vez, ven mañana, no. Si tú vas y me dices algo, no, Wilber, eso no puede ser por A, B, C. No porque yo desee, sino porque hay reglas, regulaciones, normas, y a veces hay cosas que no se pueden. Así es. Muchas personas se le han acercado ahora que usted tiene esta posición para ser amigos y luego le proponen una cosa y luego resulta otra. ¿Le ha pasado ahora que usted es servidora pública que muchas personas se acercan y usted se da cuenta que no vienen con las mejores intenciones? Así como le pasó cuando usted era pequeña que administraba el tema de los cafés. Sí, pero es que cada quien tiene su interés y en la política hay más interés. Que una de las cosas que yo siento decepción de la política, y esto no le va a gustar a los políticos, es el clientelismo. Eso a mí me chocó, porque yo no pensaba que cómo se hacían las cosas. De las gestiones pasadas de Juan de los Santos, Manuel Jiménez, El Cañero,
¿cuál usted cree que fue más deficiente en términos administrativos o financieros? Mira, yo desconocía, tú me preguntas ahora, de los alcaldes pasados, pero yo no tenía ningún interés, yo ni siquiera sabía quién eran los alcaldes. Es decir, tú me preguntas de los alcaldes de Santo del distrito y yo tampoco sé, porque yo me dediqué y hay un poco de ignorancia, porque uno tiene que tener la parte política. Yo solamente era empresaria. La parte política yo pensaba que no incidía en mi vida y ahora sí me doy cuenta de que incide totalmente en la vida de todos los ciudadanos, la parte política. Así que no te puedo responder esa pregunta, porque no sé, no tengo un análisis comparativo, objetivo, que pueda yo decir quién es más eficiente que otro. De acuerdo. Usted es una mujer que se maneja bastante. Mire, mucha gente está viendo lo que Divo Astacio está haciendo como alcalde de Santo Domingo Este. Y lo está viendo porque es un municipio que se proyecta a nivel nacional. Y usted tomó una decisión aparentemente muy atinada porque Divo Astacio es de los alcaldes mejores valorados. ¿Usted ve a Divo Astacio como futuro candidato o presidente de la República? Por supuesto, porque Dio es una persona muy joven. Y puede ser, ojalá yo pudiera verlo. Yo dudo que lo pueda ver, pero ojalá yo lo pueda ver porque esa es su trayectoria política y esa es su profesión. Él es un político de profesión. Entonces, claro que sí. Madeline, muchas mujeres sueñan con ser exitosas, empresarias, y usted lo ha soñado. También algunas con ser madre. Según algunas informaciones que me han llegado, en algún momento usted tuvo una pérdida de un hijo. Sí. ¿Cómo pasó? Todavía no lo he pasado. Es decir, hace 5 años, pero algo que yo prefiero no conversar porque es muy duro. Es una de las cosas más difíciles que yo he afrontado. No más difícil, esa es la difícil. Cada día tú recuerdas, tú vives con el dolor, aprendes a vivir con el dolor, pero era mi único hijo. Un hijo que yo crié con muchos valores, muchos principios, pero Dios se lo llevó. Cuando estoy en mi forma, en mi pensamiento lógico, digo, bueno, me dio un hijo por 38 años, me dio la oportunidad de ser madre, de entender, pero cuando estoy con mi pensamiento de sentimientos, no lo entiendo. Yo trato de ser más lógica, pero cuando es difícil, muy difícil. Lo más bonito que recuerda de su hijo. Mi hijo, su paciencia, su humildad. Yo le decía a mi hijo, tú vas a ser el mejor músico, porque él era violinista, tocaba el violín. Tú vas a ser el mejor músico, tú eres el mejor. Mom, somos un equipo. Él me enseñó, ese ser humano vino a enseñarme a mí a ser más humilde, a entender cosas que yo no entendía. Él vivía, y esto es rapidito, él estudió en Florida y mi interés era que él tuviera un carro. Y yo lo llevé a la universidad, lo dejo ahí, y cuando todos los días yo preguntaba, ¿y el carro? Porque le dejé el dinero para comprar el carro. ¿Y el carro? No, mam, todavía. Cuando finalmente me dice, mam, compré el carro. Y yo, ¿qué marca compraste? ¿Y de qué año? Y me dice, una bicicleta. Porque él pensaba, en ese momento yo tampoco entendía el medio ambiente. Y él protegía el medio ambiente. Era un ser humano especial, muy especial. Sí, de hecho, muchos me han contado que usted lo amaba a ese hijo suyo con locura y que hizo todos los esfuerzos del mundo para que él tuviera todo. Así es. Pero de la misma forma que me criaron a mí, fue la misma crianza que yo le di a él. Usted tenía que ganarse las cosas. Por ejemplo, ese carro es porque él obtuvo una beca para ir a estudiar fuera. Así que todo había que ganárselo. Y después, ya él tenía 30 y pico de años y yo no veía que tenía hijos y yo quería ser abuela.
Y yo le decía, pero mira, ve y enamora y ten 3 mujeres y tráeme los hijos que yo los crío. Mam, tú sí eres irresponsable. Porque yo quería nietos. Así que, pero Dios, yo soy bendecida porque Dios me dio ese ser humano que todos los días lo recuerdo, para ser más humilde, más comprometida con la gente. Y ojalá, yo sé que tú me estás viendo, Joseph. De ti aprendí muchísimo. De él aprendí. Un mensaje que le diría si él estuviera cerca de usted. Que me hace mucha falta, que lo quiero, que lo adoro y que todavía siento que está conmigo. Wow, qué bonitas palabras. De verdad, sé que y creo que su hijo se sentiría muy orgulloso de la mujer, la madre, la educadora que usted se ha convertido y de todo lo que está haciendo, ya no solo por usted ni por su familia, sino ahora por nuestro país, por el mundo, a través de sus acciones. Así es. Madeline, querida, gracias por acompañarnos en esta Gracias. entrevista. ¿Y ya pasó la media hora? Sí. ¡Ay, qué bueno! Le dije que no iba a necesitar computadora ni nada por el estilo. No, nada por el estilo. Y es justamente eso, apelábamos a la humanidad. Pero sí quiero que me invites para hablar de la andragogía y el adulto mayor, que es una de las pasiones de mi vida. Enseñanza al adulto mayor y compartir con ellos. Así que es un compromiso. Invítame. Señores, gracias por acompañarnos en esta maravillosa entrevista con esta querida mujer que ha hecho esfuerzos interesantes para que tengamos una mejor república a través de la formación y sobre todo esos esfuerzos trascendentales que se replicarán en el mañana a través de las acciones de las generaciones que ella ha educado. Muchas gracias, nos vemos pronto. Ok, gracias a ti, Wilmer.